Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Bajo la lluvia torrencial de una tarde de noviembre, una elegante mujer corría por los oscuros callejones, con el paraguas inclinado por el viento. Sus tacones resonaban en el empedrado, y sus ojos rojos delataban días de insomnio. Se llamaba Evelyn Carter, viuda de un respetado empresario y madre de una niña paralizada tras un trágico accidente. Durante 3 años, había gastado su fortuna en hospitales, tratamientos y promesas vacías. Esa noche, salía de una cita médica donde el médico le había dicho con voz gélida: «Tiene que aceptar la realidad, señora Carter. Su hija nunca volverá a caminar». Estas palabras aún resonaban en su cabeza cuando, en la acera desierta, una figura emergió de las sombras, un mendigo, cubierto con un abrigo viejo y roto, con el rostro sucio pero los ojos extrañamente luminosos. La miró por un momento y luego, con voz tranquila y segura, dijo: «Sé cómo hacer que tu hija vuelva a caminar». Evelyn se detuvo abruptamente. Ella quería reírse o apartarlo como una loca, pero algo en su tono, una certeza casi solemne, la desarmó. «¿Qué acabas de decir?», murmuró. El mendigo dio una sonrisa misteriosa. «Buscas ciencia, médicos, milagros pagados a precios exorbitantes. Pero a veces, los milagros se encuentran donde nadie busca». Ella sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién eres?». «Alguien que ya les ha devuelto la capacidad de caminar a quienes todos creían perdidos. Pero lo que pido a cambio, no se puede comprar con dinero». Evelyn dio un paso atrás, dividida entre el miedo y la esperanza. «Si esto es una broma, es de muy mal gusto». El mendigo simplemente bajó la cabeza. «Tu hija se llama Grace, ¿verdad? Tiene 8 años. Todavía sueña con bailar». Evelyn sintió que sus piernas cedían. «¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo sabes su nombre? ¿Quién te habló de ella?». «Nadie. Me llamó. No con palabras, sino con el corazón». La lluvia arreció, golpeando los adoquines como un tambor fúnebre. El mendigo le tendió la mano. «Dame solo una noche. Solo una. Y mañana, caminará». Evelyn dudó, con lágrimas en los ojos. «¿Y si mientes?». El mendigo volvió a sonreír, una sonrisa teñida de tristeza. «Entonces desapareceré y nunca volverás a verme. Pero si te digo la verdad, tu vida y la de tu hija nunca volverán a ser las mismas». La lluvia había parado, pero el frío viento de noviembre seguía silbando entre las elegantes casas del barrio de Evergreen Hills. Empapada y nerviosa, Evelyn Carter caminó rápidamente hacia su coche. Las palabras del mendigo resonaban en su cabeza como un conjuro que no podía quitarse de la cabeza. «Sé cómo hacer que tu hija vuelva a caminar». Se detuvo a pocos metros de su sedán. Su instinto le gritaba que se fuera, que huyera de aquel loco, pero otra voz, la de una madre desesperada, susurró: «¿Y si estuviera diciendo la verdad?». Ella se dio la vuelta. El hombre seguía allí, inmóvil, de pie bajo la farola. Tenía el abrigo empapado y las manos callosas entrelazadas. Sin embargo, no temblaba. Sus ojos brillaban con una luz extraña, casi apacible. «Ven», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Entonces me crees», murmuró. «Ya no creo en nada. Pero no tengo nada que perder». El viaje a casa transcurrió en un silencio casi reverente. Evelyn lo miraba discretamente de vez en cuando, intentando adivinar quién era. A pesar de su aspecto desdichado, sus gestos eran mesurados, casi nobles. Observaba el paisaje pasar como si observara un mundo que ya conocía. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó finalmente. «Mi nombre es Eli». «Es un nombre bíblico, ¿no?». Él dio una leve sonrisa. «Es un nombre antiguo. Significa, el que cría». La casa Carter se alzaba sobre una colina, aislada y silenciosa. Las contraventanas estaban cerradas, el largo camino de entrada vacío. Dentro,
una atmósfera fría, casi suspendida en el tiempo. Evelyn se quitó el abrigo, mientras Ellie permanecía en el umbral, como si temiera profanar el lugar. «Pasa», dijo suavemente. «Puedes secarte». Se arriesgó y observó cada detalle, los retratos familiares, los trofeos, las flores marchitas en el jarrón de cristal. «Esta casa hace mucho tiempo que no respira», dijo con calma. Evelyn lo miró sorprendida. «¿Hueles eso?» «El dolor huele, señora Carter». «A este lo conozco bien». Ellos subieron las escaleras. En una habitación de paredes rosa pálido, la pequeña Grace dormía profundamente, con la pierna izquierda entablillada. En la mesita de noche, un osito de peluche con un lazo azul parecía velar por ella. Ellie se acercó en silencio, apoyó la mano en la cama y cerró los ojos. Siguió un largo silencio. Evelyn, de pie junto a la puerta, no se atrevía a respirar. Luego volvió a abrir los ojos. «No ha perdido la fe», murmuró. «Eso es lo que la salvará». «Hablas como un sacerdote», dijo Evelyn cruzándose de brazos. «No. Como alguien que ha visto milagros y maldiciones». Él se giró hacia ella. «Esta noche se necesitará coraje. Si me arrestan, todo estará perdido». «¿Valor? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer?» Ellie la miró fijamente durante un largo rato. «No soy yo quien la va a curar, señora Carter. Es ella. Solo abriré la puerta». Evelyn sintió un escalofrío que la recorrió. Todo en su interior oscilaba entre el miedo y la fe. Pero cuando miró por última vez a su hija dormida, su rostro tranquilo en la tenue luz, supo que llegaría hasta el final. «Muy bien», dijo ella con la voz casi quebrada. «¿Qué debemos hacer?» Ellie sonrió, por primera vez. «Empezaremos a medianoche. Pero hasta entonces, rezad. No por un milagro. Por la fuerza para creer». La casa estaba dormida. Solo un reloj en la planta baja marcaba el tiempo, lento e implacable, recordándole a Evelyn que cada segundo la acercaba a la medianoche. Caminaba de un lado a otro por la sala, incapaz de sentarse, incapaz de escapar. En la habitación de su hija, Ellie permanecía inmóvil, con los ojos cerrados. Apenas había hablado desde su llegada. Parecía estar esperando algo, una presencia, una señal invisible. Cuando las manecillas del reloj marcaron la medianoche, una corriente de aire inundó la casa, haciendo crujir las cortinas y parpadear las velas. Evelyn dio un salto. «¿Qué fue eso?», preguntó con voz temblorosa. Ellie no respondió. Se inclinó hacia Grace, colocó las manos sobre sus piernas inmóviles y murmuró unas palabras en un idioma que Evelyn jamás había oído. Era suave, antiguo, casi musical. Un aroma extraño llenó la habitación, una mezcla de incienso, lluvia y tierra húmeda. Evelyn sintió una calidez que la envolvía, como si el aire mismo vibrara. «¿Qué estás haciendo?», susurró. «Invoco la memoria del cuerpo», respondió Ellie sin abrir los ojos. «La memoria del movimiento. Todo ser humano la lleva dentro, incluso cuando la carne la olvida». Grace se movió levemente. Sus dedos temblaban apenas, pero Evelyn lo notó. «Dios mío», se movió. «No hables», dijo Ellie en voz baja. «Podrías destrozarla». Sus manos se movían lentamente, apenas rozando el aire sobre el cuerpo de la niña. El calor se intensificó. Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, una mezcla de miedo y esperanza. De repente, Grace dejó escapar un suave gemido. Sus párpados revolotearon. «Mamá». La voz era débil, pero real. Evelyn cayó de rodillas, con las manos temblorosas. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Ellie finalmente abrió los ojos. Una oleada de cansancio recorrió su rostro. «No la despiertes todavía. El cuerpo se debate entre dos mundos». Colocó su mano una última vez sobre el corazón de la niña, y ella se calmó al instante. Luego, lentamente,
retrocedió hasta la pared y se sentó en el suelo, exhausto. ¿Has hecho algo? Dime qué es. Gritó Evelyn. La miró durante un largo rato y luego respondió con voz profunda. Lo que hice no tiene nombre. Pero no di nada. Solo desperté lo que dormía. Se hizo el silencio una vez más. Solo se oía la respiración tranquila de Grace. Evelyn se acercó y vio, con asombro, cómo sus dedos se movían bajo la sábana. Un leve tic, casi imperceptible, pero real. Oh, Dios mío, es imposible. Ellie asintió lentamente. Esto es solo el comienzo. Pero, ¿cómo? ¿Quién eres realmente? Él miró hacia otro lado. Alguien que lo perdió todo por un milagro. Esas palabras dejaron helada a Evelyn. Antes de que pudiera hablar, Ellie añadió. Cuando despierte mañana al amanecer, que venga a verme. Si se marcha antes del amanecer, tendrás que cumplir tu promesa. ¿Qué promesa? El que aún no has hecho. Y sin decir otra palabra, cerró los ojos y se quedó dormido sentado contra la pared, como si hubiera dejado este mundo para ir a otro. Evelyn se quedó mirando a su hija por un largo tiempo. Con cada respiración, con cada ligero movimiento bajo las sábanas, sentía que se reavivaba una llama que creía apagada hacía 3 años, la esperanza. Pero en el fondo, una silenciosa ansiedad iba creciendo en su corazón. ¿Quién era este hombre que vino de la nada? ¿Y qué precio habría que pagar por este milagro? El amanecer irrumpió lentamente en las Evergreen Hills, envolviendo la casa Carter en una luz pálida y dorada. El silencio era casi sagrado. Evelyn se había quedado dormida en el borde de la cama de su hija, con el rostro marcado por la espera y el miedo. Un ligero ruido la despertó. No era un sueño. Era el crujido de la madera, el sonido de las tablas del suelo, bajo los pies. Evelyn se incorporó bruscamente. Grace ya no estaba acostada. La niña, todavía en camisón, estaba de pie junto a la ventana. Le temblaban las piernas, pero la sostenían. Gracia, Evelyn tartamudeó, con lágrimas ya en los ojos. La niña giró la cabeza y sus ojos brillaron con un nuevo brillo. Mamá, mira, yo puedo ponerme de pie. Evelyn se llevó las manos a la boca, ahogándose de alegría e incredulidad. Cayó de rodillas, con los brazos extendidos hacia su hija. Mi amor. Dios mío, es imposible. Grace dio un paso. Luego otro. Cada paso parecía una victoria contra la gravedad, contra el dolor, contra las leyes del mundo. Y cuando llegó a los brazos de su madre, ambas se derrumbaron en un abrazo lleno de risas y sollozos. ¿Es esto un sueño?, preguntó Grace temblando. No, mi ángel, es un milagro. Ellie se quedó en la puerta, en silencio. Sus ojos estaban cansados, pero una sonrisa pacífica iluminó su rostro. Te lo dije. El cuerpo recuerda. Evelyn se levantó bruscamente. Hiciste lo imposible. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué puedo hacer por ti? Ellie meneó la cabeza lentamente. No hice más que despertar lo que dormía. Pero nunca lo olvides, los milagros requieren equilibrio. Cuando la luz regresa, la sombra exige lo que le corresponde. Evelyn frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Nada se da sin razón, señora Carter. Ahora debe elegir qué está dispuesta a sacrificar para asegurar que este milagro perdure. Ella se quedó sin palabras. ¿Sacrificio? Daría lo que fuera por mi hija. Ellie bajó la mirada y una sombra cruzó su rostro. Tonterías. A menudo son las palabras las que cambian un destino. Grace, despreocupada, caminaba por la habitación, riendo, dando vueltas, redescubriendo una libertad que había perdido hacía 3 años. Evelyn lloró de alegría al observarla. Pero cuanto más observaba a Ellie, más la preocupaba algo, su piel parecía palidecer, sus manos temblaban ligeramente. Ellie, ¿estás bien?, preguntó. El cuerpo se vacía al transmitir vida, murmuró.
Ese es el precio. Se tambaleó. Evelyn corrió a ayudarlo, pero él levantó la mano. No me toques. Todavía no. Sus ojos se encontraron con los de Grace y le dedicó una leve sonrisa. Sigue caminando, pequeño. Camina hasta que el sol te caliente la cara. Entonces estará listo. Unos minutos después, Grace bajó lentamente las escaleras, cada paso con más seguridad que el anterior. Evelyn la siguió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando la niña empujó la puerta principal, la luz de la mañana entró a raudales. Colocó un pie sobre la hierba, todavía húmeda por el rocío. Luego otro más. Y mientras levantaba su rostro hacia el sol, Ellie se desplomó escaleras arriba, golpeando su cuerpo inerte contra el suelo. Evelyn gritó su nombre, corrió hacia él, lo sacudió, entró en pánico. Pero sus ojos estaban cerrados y una sonrisa pacífica permanecía fija en sus labios. En el suelo de parquet, justo a su lado, había una huella húmeda, la del pie de un niño, pero Evelyn no tenía idea de dónde venía. Grace, afuera, se reía bajo el sol. Ella caminaba, ella bailaba, ella vivía. Sin saber que algo, o alguien, acababa de salir para que sus piernas volvieran a encontrar la luz. El cuerpo de Ellie yacía pacíficamente en el suelo del pasillo, casi dormido. Evelyn, arrodillada a su lado, meneó los hombros en vano. Él había dejado de respirar, pero su rostro no reflejaba dolor ni miedo, solo una extraña serenidad. Los paramédicos llegaron unos minutos después. Confirmaron su muerte, pero no pudieron explicar la causa. No hubo lesiones ni un infarto aparente. Su corazón simplemente se había detenido. Pero lo que más preocupaba a Evelyn era que su cuerpo no estaba frío. Todavía parecía cálido, como si una parte de él se negara a abandonar este mundo. ¿Lo conocía usted, señora?, preguntó uno de los oficiales. No. No lo sé, respondió con voz temblorosa. Ni siquiera sé quién era. Tras irse, la casa se sumió en un silencio inquietante. Grace volvió a dormirse, agotada por la emoción de su recuperación. Evelyn bajó a la sala, sosteniendo en sus manos un objeto que los paramédicos habían encontrado en el bolsillo de Ellie, una vieja fotografía, doblada por la mitad. Ella lo desdobló lentamente. En la imagen, un joven, Ellie, pero mucho más joven, posa junto a una mujer sonriente y una niña con rizos dorados. En el reverso, una inscripción parcialmente borrada. Para mi hija, Grace. Siempre. Evelyn sintió que su corazón se detenía. El mismo nombre de pila. La misma letra que aparece en las etiquetas del antiguo hospital donde nació su propia hija. Subió corriendo al ático, donde se guardaban los viejos historiales médicos y documentos familiares. Entre las cajas, encontró el certificado de nacimiento de su hija. Y allí, en el margen, había una nota manuscrita de un médico de la época. Donante de sangre compatible, Ellie Matthews. Donación de sangre de emergencia, realizada 3 días después del parto. Sin él, la pequeña Grace no habría sobrevivido a una rara infección. Evelyn se tambaleó y sus dedos temblaban. Este mendigo, este hombre que vino de la nada. ¿Era el mismo Ellie? Al caer la noche, entró en la habitación de Grace. La niña estaba despierta, sonriendo, dibujando en un cuaderno. Mamá, mira. Es el hombre de ayer. Evelyn se acercó. En la hoja de papel, Grace había dibujado un hombre alto, con una luz a su alrededor. Me habló anoche, en mi sueño. ¿En serio? ¿Y qué te dijo, mi amor? Grace levantó la mirada, su rostro iluminado por una inocencia desarmante. Dijo, nunca me fui. Cuando camines, caminaré contigo. Evelyn sintió que sus lágrimas fluían en silencio. Se sentó junto a su hija y la abrazó fuerte, con el corazón pesado. Más tarde, sola en la sala de estar, contempló la fotografía redescubierta. En la tenue luz, vislumbró algo que no había notado, un símbolo discreto grabado en la esquina inferior, un ala de ángel dibujada a mano.
Entonces ella entendió. Eli no era solo un mendigo. Él fue quien había salvado a Grace una vez antes, regresando cuando la vida le había dado la espalda. No es un milagro, sino un recordatorio. Una vieja deuda, finalmente honrada. Evelyn salió al porche, miró el cielo estrellado y susurró. Gracias, Eli. Donde quiera que estés, gracias. Un aliento cálido le rozó la mejilla, como una brisa de verano en el corazón de noviembre. Y en el jardín, bajo la luz de la luna, apareció una huella en el césped húmedo, solo una, frente a la casa. Los días posteriores a la muerte de Eli fueron extraños, suspendidos entre la felicidad y el misterio. Evelyn seguía reviviendo la escena, la mirada de Eli, la risa de su hija al recuperar las piernas, ese aliento invisible que había pasado por su casa. Y cada vez que pensaba en ello, sentía lo mismo, gratitud, y un miedo que no podía nombrar. Pero Grace, por otro lado, parecía transformada. Desde que despertó, había caminado, incluso corrido, sin el menor rastro de debilidad. Sin embargo, algo más había cambiado, su mirada. Había una nueva luz en sus ojos, tranquila, profunda, la misma luz que Evelyn había visto en Eli. Una mañana, mientras Evelyn preparaba el desayuno, se oyó un grito desde el jardín. Ella corrió presa del pánico y encontró a Grace arrodillada cerca de un pájaro que había caído del cielo. Una paloma herida, con el ala torcida. Mamá, todavía está viva, dijo la niña con voz temblorosa. Evelyn se acercó, pero antes de que pudiera reaccionar, Grace colocó suavemente ambas manos sobre el pájaro. Y de repente, un suave calor emanó de sus palmas. El aire pareció vibrar, solo por un instante. Entonces la paloma se movió, levantó la cabeza, y desplegó el ala, intacta. Evelyn se quedó congelada, incapaz de hablar. El pájaro voló con un batir de alas y desapareció en el cielo despejado. Grace la miró sonriendo, sin comprender la gravedad de lo que acababa de hacer. ¿Lo viste, mamá? Ya está mejor. Evelyn colocó lentamente una mano sobre su hombro, angustiada. Sí, mi amor. Está mejor. Pasaron las semanas y el fenómeno se repitió. Cuando un compañero de clase se lesionó la rodilla, Grace la tocó por reflejo y el dolor desapareció. Cuando Evelyn enfermó con fiebre alta, su hija se sentó a su lado, le tomó la mano, y a la mañana siguiente, estaba perfectamente bien. Pero cada vez que Grace curaba a alguien, se quedaba dormida inmediatamente, como si estuviera agotada, sin energía. Evelyn entonces entendió lo que Eli había querido decir: los milagros requieren equilibrio. Ella velaba por su hija con ternura, temiendo ese don tanto como admirándolo. Y a veces, por la noche, creía oír una voz familiar susurrando en el pasillo. Protégela. Que nunca olvide de dónde viene la luz. Una tarde de invierno, mientras una tormenta azotaba la ciudad, Grace se despertó sobresaltada. Bajó a la sala y se detuvo frente al gran ventanal. Bajo la lluvia torrencial, una figura permanecía inmóvil en el jardín. Mamá. Murmuró. Ha vuelto. Evelyn corrió, pero afuera no había nadie. Solo la lluvia y una sola huella en el barro, grande y profunda, frente a la casa. El mismo que había visto la noche en que murió. Entonces sintió que una extraña paz llenaba la habitación, como una presencia benévola. Y sobre la mesa, un aliento invisible hizo que la foto de Eli cayera. En el reverso de la imagen apareció una nueva inscripción, dibujada con letra ligera. Los milagros no se detienen. Simplemente transforman corazones. Evelyn tomó a su hija en brazos, estrechando cerca a este pequeño ser que ahora portaba una luz que ninguna ciencia podía explicar. Y afuera, en el viento, habrías jurado oír una voz que susurraba. Camina, Grace. Y nunca lo olvides, camino contigo.